Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este su espacio de Hacia el Encuentro con Dios, que el equipo de NSE Perú, aquí desde la ciudad de Arequipa, comparte para ustedes semana a semana. Como saben, con algún invitado que gentilmente nos da su tiempo, va a compartir algún tema con nosotros. Por eso vamos a presentar un momentito, pero quiero también saludar ahora al equipo de producción que hace posible la conexión. En este caso, como las recientes también, es una conexión virtual, dadas las circunstancias que seguro también nuestro invitado de hoy las tocará, si queda de algún modo, pero dándole esa visión de fe, esa visión teológica que debemos tener todos. Porque como saben, en estas circunstancias ahora no está permitida la movilización, sino hay una urgencia realmente por la emergencia que estamos viviendo. Pero hemos podido contactarnos una vez más también con otro invitado ahora virtualmente. Por eso, amigos de Cusco, de Lima, de Arequipa, que nos siguen a través de radio, estamos conectados virtualmente ahora en directo con el padre Pierre Martínez, que muchos de ustedes ya le conocen porque en otras circunstancias también ha estado aquí en el set. Ahora no está desde, lo vemos ahí con los libros, con el estudio, y ya nos estaba comentando antes de empezar que el trabajo no ha parado. Y qué bien, qué alegría que también se aprovecha santamente el tiempo. Todos deberíamos hacer esto. Un saludo también a los amigos de Canal 27, tanto en Cusco, Arequipa, Cable Amigo, Canal 41, en el cono norte de Arequipa, y a través de nuestras plataformas en Facebook, en YouTube y TuneIn y otras más que se van implementando, que compartimos la programación con todo el equipo de NSE, también de otros países. Bueno, yo lo he presentado, padre Pierre Martínez, bienvenido. Ya nos decía usted que aprovechando santamente el tiempo y casi maratónicamente para gloria de Dios. Padre, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la gente de la producción de NSE y a todas las personas que nos escuchan por la radio y que nos están viendo en esta situación especial que estamos viviendo y que nos está golpeando un poco, pero también Dios sabe con sus lucecitas mostrarnos caminitos como para poder también entrar en contacto con todas las personas, ¿no? Con la gente que tanto necesitan hoy día de una palabra de esperanza, de una sencillamente transmitir una palabrita de Jesucristo que tanta fe, que tanto amor nos da en esta vida en que llevamos y para poder también entender la situación que estamos viviendo, ¿sí? Es verdad, padre, pues sí, muchas gracias, que esta circunstancia, como todo en la vida, pero esto extraordinario nos debería ayudar a repensar, ¿no? Varias cosas, a analizarnos. Pero qué bien. Exacto. Si pensamos el tema que le hemos propuesto, usted también ha preparado, qué mejor en estas circunstancias centrar o volver la mirada a María, a aquella que nos ha dado la luz de esperanza, la misma luz para irradiar. Hemos querido proponerle, usted ha preparado también el tema de María, Madre de Dios, y qué mejor en estas circunstancias, vamos, siempre, pero qué mejor en estas circunstancias. Padre Pierre Martínez, ¿verdad? Sí, así es. Yo pensaba un poco en esto antes de dar ya el tema concretamente. Pensaba esto y claro, en una situación así yo pienso, ¿no? Los niños cuando se ven desvalidos, se ven desprotegidos, cuando un niño tiene miedo o tiene alguna cosa así, va a refugiarse en su madre, ¿no? Hay muchos himnos que nos hacen ver esta realidad cristiana, ¿no? Nosotros no somos huérfanos. El Papa Francisco decía que nosotros somos cristianos, pero no estamos huérfanos, tenemos una madre, ¿no? Yo tengo una madre en el cielo, ¿no? Hay un himno muy bonito que mi madre me enseñó a cantar cuando era, digamos, hace algún tiempo. Me decía, yo tengo una madre en el cielo, una madre que vela por mí, ¿no? La que siempre guía mis pasos, la que siempre se acuerda de mí. Bueno, tenemos una madre en el cielo. Y en este tiempo es importantísimo el saber refugiarnos en la madre del cielo, que es la que también va a llevar nuestros pasos, ¿no? Por eso es importante reflexionar sobre la Santísima Virgen María como Madre de Dios, y no solamente Madre de Dios, sino también Madre nuestra, porque Jesús nos la dejó como madre, ¿sí? Así es. Y entonces, eso creo que es la primera cosa que quería decir, porque es algo cercano a todos nosotros. No es algo solamente de corte teológico, para algunas personas que reflexionan sobre la Sagrada Escritura, sino es un tema dado para todos. Para Padre, todos nosotros. Con esto que usted dice, aunque yo no sé si usted me escucha bien, he notado algún cambio en el audio, pero si todo va bien y el equipo de producción lo confirma, pero efectivamente esa introducción bellísima que usted ha dicho, todos en estos momentos difíciles, todo buen hijo acude a su madre.
Y Claro. esto no es teológico, uno recurre, se refugia, digamos, a las faldas de la madre y sabe que ahí encuentra la protección, la luz, y vuelve, una buena madre nos cobijará, una leona, algún santo también decía, madre leona, que con esa fuerza nos vuelve a enfrentar la realidad. No somos, eso también qué bonito, padre, al empezar, ¿no? No es ponerse una venda. A veces nos dicen que por ser creyentes evadimos la realidad, padre, y quizá más bien la persona creyente, la auténticamente que intentamos, es con mayor coraje y realismo y autenticidad y de fondo que se enfrenta la realidad, porque no hay que negar la influencia del mal en el mundo. Y Claro, también la claro. presencia del bien es mucho mayor y esa realidad sobrenatural que nos circunda, ¿verdad? Exacto, exacto. Y sabes que en esto, la otra vez estaba reflexionando sobre este tema, principalmente en razón de los discípulos de Maús, Ah, qué ¿no? bello, sí. Los discípulos de Maús venían tristes por lo que había pasado, o sea, eran hombres realistas. O sea, ¿qué había pasado? Una tragedia. El Señor, que era Fracaso. hombre grande delante de Dios y de los hombres, en palabras y en obras, de repente lo han llevado, lo han martirizado, lo han matado. Ya llevamos 3 días de esto, realistas. Pero esa realidad es parcial. Es un poco el materialismo actual, Ujú. que solamente mira las cosas que se ven, o sea, que solamente juzga de las cosas que ven y no ven más allá. O sea, no utilizan la inteligencia y por eso no utilizan la fe. Ujú. La fe no es algo que va fuera de la realidad. Eso que decías tú, no es para los católicos encerrados una burbuja que viven en un mundo de fantasías. No, no, no. Es la realidad más contundente y tan contundente como la realidad física. Qué bello. Es la realidad de la redención de Cristo Y y de la realidad de una madre que tenemos eso, nosotros, eso, ¿no? padre, porque esa realidad es tan palpable y no es tan teórica o abstracta, que no está mal, pero se encarna tanto que es justamente el tema un poco de hoy. O sea, que María es madre de Dios ya parece romper esquemas y uno dice, pero, o sea, tan cercano que hasta tiene una madre este Dios de los cristianos. Creo que como usted muy bien lo ha hecho, gracias a Dios, nos introduce muy bien al tema que tenemos ahora, Exacto. porque vamos a tocar la carne misma, por así decir. Sí, sí. Y ahora bien, es interesante esto porque hay una objeción continua, permanente, de los hermanos protestantes, de los hermanos separados, en la que ellos no entienden y al no entender, perdón, un poco agreden, ¿no?, la cuestión de la mariología, de la devoción a la Virgen, digamos, del rezo del Ave María, del rezo del Rosario. Y es que ellos dicen lo siguiente, ¿no? Nosotros, los católicos, hemos caído en una terrible herejía, porque decimos que María es la madre de Dios. Pero ¿cómo Dios puede tener madre? Si Dios es principio sin principio. Si Dios tiene una madre, entonces no es Dios. Si María es madre de Dios, significa que el Dios en el que creemos tiene una mujer más arriba que él, que es María, ¿no? Entonces, esa es un poco la objeción actual, que te aseguro que no es una objeción actual, sino una objeción antiquísima, esta objeción, y que después la iremos viendo, ¿sí? Entonces, empezamos con esta objeción como hace Maravilloso. Santo Tomás, ¿eh? Santo Tomás en la Suma Teológica, cuando enfrenta una verdad que va a tratar, primero plantea las objeciones, después habla de todo el contenido de la doctrina y después responde las objeciones. Qué Entonces vamos a gusto. tratar de Muy hacer un poco lógico. a imagen de Santo Tomás, aunque con toda digamos, la grandísima distancia que hay entre Santo Tomás y nosotros, pero vamos a tratar de ver un poco esto, ¿ya? Entonces, la primera cosa que, como hace la teología siempre, es recurrir a la revelación de Dios, ¿ya? Yo, ahora que estamos de manera virtual, yo voy a utilizar unos textos de la Sagrada Escritura y los voy a ir leyendo. Tengo la posibilidad de tener la Biblia acá a la mano, así que se Perfecto. los voy a ir leyendo como para que ustedes escuchen más o menos y cada uno, el que quiera tener la Biblia a la mano, pues pueda tenerla y también repasar esto, ¿ya? Desde el principio del Evangelio, porque María, si bien está presentada en el Antiguo Testamento de una u otra manera, todas ellas un poco veladas, o sea, un poco en sombra, sin embargo, es en el Nuevo Testamento en donde aparece Cristo, la revelación de Dios, la palabra de Dios encarnada, y junto con Cristo todo el mensaje cristiano, toda la revelación de Dios, ¿no? Y en la revelación de Dios,
desde el principio de los evangelios aparece María Santísima. En todos los evangelios, inclusive en el Evangelio de San Juan, en donde no se menciona a la Virgen, ya te voy a avisar de una frase que dice San Juan, en donde un montón de escritores, entre esos el padre Ignacio de la Poterí, un exégeta importantísimo, jesuita, ¿cierto? Especialista en San Juan. Así es. Explica cómo hay una frase en el prólogo del Evangelio de San Juan que nos habla, aunque no menciona a María, nos habla clarísimamente de la Virgen María. ¿Ya? Entonces, voy a ir diciendo algunos textos y los voy leyendo. Ojalá que no me dé que no demore tanto. A ver, en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18, cuando perdón, un poquito, me parece que es en el 28, cuando habla de la encarnación, o sea, como la manera como Jesucristo, sí, es 18, 1:18 es, la generación de Jesús dice, fue de esta manera. Su madre María, ven, ya empezamos a decir, o sea, ya tenemos que decir claramente, el Evangelio dice explícitamente que Jesús tenía una madre, y esa madre se llamaba María. Leo el texto, la generación de Jesús fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ella concibió, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, avanza un poquito más, José su marido, quiere repudiar en secreto, el ángel se le aparece y le dice, José, hijo de David, eso en el versículo 20, no temas de tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, ven, María va a tener un hijo, ¿ese hijo cómo se llama? Jesús. María es mamá de Jesús. Primera premisa de nuestra argumentación sobre María, Madre de Dios. María es madre de Jesús, lo dice el Evangelio. Si vamos al Evangelio, el Evangelio de San Lucas, otro dato interesante, ¿no? El Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 1, ¿cierto? Ya después de hablar de Zacarías y todo este asunto, en el versículo 37 me parece que es, ya habla acerca de la encarnación del Verbo, ¿no? El ángel le dice a la Virgen, después de saludarla, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, por eso lo que va a nacer de ti, entonces ya estamos diciendo, Jesús, dijo San Mateo, es el hijo de María. Le vas a poner por nombre Jesús, del cual hablamos en el Evangelio, listo. En el Evangelio de San Lucas, el que va a nacer de ti será santo. Ahora, listo, para nosotros santo, San Martincito, santo, Santa Rosita, ¿cierto? Pero la palabra santo, bíblicamente, es un término dedicado a Dios, el Kadosh, el solo santo, el 3 veces santo, Isaías, ¿cierto? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los ángeles, arcángeles, los tronos, las dominaciones le cantan a Dios, santo, santo, santo eternamente. El único santo es Dios. Nosotros le rezamos en el Gloria todos los domingos, porque tú solo eres santo. Entonces, lo que van a hacer de ti es santo. Conectemos todo eso, Entonces, no estamos hablando de un santito no. El santo. Ya está hablando que es el Hijo de Dios. Será santo y será llamado además Hijo de Dios. Ya tenemos otro dato más. El Hijo de María viene del Espíritu Santo. Siguiente conexión. Es llamado santo. Y es llamado santo porque es el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Listo? Hasta ahí. Perfecto. Ya hay un dato interesante ahí de los textos bíblicos, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a San Juan, al evangelista San Juan. En el capítulo, en el prólogo, capítulo 1, versículo 14, ahí dice otra manera de expresar esto que el ángel le dijo a San José y a la Virgen, que Jesús iba a nacer, ¿no? Entonces San Juan, utilizando ya una manera muy teológica de hablar, muy sapiencial, dice, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe, bueno, listo. El Verbo se hizo carne. O sea, Dios Todopoderoso, porque al principio dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, todo se hizo por Él, y sin Él no se había hecho nada de lo que se ha hecho. Él era la luz, que luce en las tinieblas, aunque las tinieblas no quisieron recibirlo. Vino a los suyos no quisieron recibirlo. Bueno, todo lo que dice, y después, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. O sea, Juan nos está contando una historia que es una metahistoria, porque Dios eterno entra en la historia, y en esa historia, ¿cierto?, se encarna, toma la condición de hombre, se hace hombre. Esto es importantísimo. Para hablar de María, Madre de Dios, hay que hablar de Jesús, Dios y hombre. Mire, Padre, Dios Todopoderoso se hace hombre. Es una maravilla. Justo ya nos toca casi la pausa, pero era lo que yo venía pensando cuando nos viene
ya usted dando estas premisas bíblicas tan interesantes, como usted decía que nuestros hermanos no católicos son los que principalmente objetan esta como mariolatría que algunos le llaman, pero usted nos va, y sencillos, San Mateo, San Lucas, ahora San Juan, pero me venía esta idea, yo la he escuchado alguna vez y le dejo la pregunta porque creo lo que usted iba a ir también y nos puede ayudar a seguir con esta rica selección que usted nos viene compartiendo, es que, digamos, atacar a María o mencionar estas observaciones se ataca o se quita y no pasa nada. No, si pasa algo, se está tocando porque, por ejemplo, cuando usted decía, citando a San Mateo 1:18, que María es madre de Jesús, ya se abre toda esa primera, incluso esa primera etapa del cristianismo, cuando se habla de la divinidad de Jesús, ¿no? O sea, Claro. y si Jesús era Dios, no, Jesús era hombre, pero aparte era Dios. A ver si usted también aprovecha en comentarnos, en explicarnos qué pasa si María no es madre de Dios y no solo madre de Jesús, que algunas veces Sí. nos lo dicen, ¿no? Y con, Claro. con esta pregunta yo le invito a la pausa porque digamos que María no es madre de Dios, Padre Pierre. ¿Todo queda normal o nos borramos media fe, medio cristianismo? Le dejo con esta pregunta y nos vamos a una pausa, ¿le parece? Ok. Muy bien, perfecto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, estamos con nuestro invitado virtualmente, pero aquí en directo, el padre Pierre Martínez Valencia nos está hablando de María, Madre de Dios. A ver si ustedes también tienen más dudas o consultas, pueden escribirnos a nuestros correos. Los menciono, pero también aparecerán a continuación, que son nsarequipa@nsradio.com o nsarequipa@nstv.com. Una brevísima pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en este segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Ha pasado rapidísimo, pero vale la pena, aunque sea quizá ir de paso en paso, porque yo sé que nuestro invitado puede seguir incluso compartiéndonos la próxima vez, que sus muchas ocupaciones lo permitan, una secuencia de esto, pero que nos quede claro. Nos venía explicando una introducción muy bella sobre la importancia muy sencilla además, de acudir a la Virgen siempre, como iba un San Buenaventura y como iba el último franciscano más sencillo, no lo sé. Nos comentaba esto el padre Pierre al iniciar y luego nos empezaba a dar unos textos bíblicos que todos yo he apuntado aquí, ustedes también lo pueden hacer, como premisas para la argumentación de la importancia de María, Madre de Dios, que es el tema. Y la habíamos dejado con una pregunta, la vuelvo a plantear, padre, y si no usted, como muchas veces también lo ha hecho, si quiere nos va dando otras nociones antes de responderlo. Usted tranquilo, no se preocupe, de que nosotros, como creyentes, incluso a veces católicos, que nos dicen, bueno, al final si María es Madre de Dios o no, no hay problema, total, ¿por qué pelear por algo, etcétera? Bueno, pasa algo, padre Pierre Martínez, nuevamente claro. Bienvenido. Pasa algo si nos borramos de un brochazo esta parte de la mariología. Incluso me ha hecho acordar alguna tendencia, lo que se comenta en el Concilio Vaticano, una tendencia, no el concilio, que incluso se quería como opacar la figura de la Virgen en aras de un malentendido ecumenismo, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Pasaría algo, padre Pierre? Adelante. Claro, muy bien. Bueno, en principio, a ver, yo la respuesta a tu pregunta es justamente todo el desarrollo de lo que vamos a hacer. Genial. Así que bueno, una primera respuesta en orden a la Sagrada Escritura, que es lo que hemos estado hablando, ya te la quiero decir. Si nos borramos a la Virgen como Madre de Dios, estamos borrando el Evangelio. Entonces agarremos de una vez el borrador y empecemos a borrar las partes, los textos en donde el Evangelio ya hemos escuchado claramente que el Evangelio nos está diciendo: Jesús es hijo de María. María recibió un ángel que le dijo que iba a nacer de ella un santo, pero no un santo cualquiera. O sea, no cualquier santito canonizado, sino el santo de Dios. Y que ese santo de Dios, ¿cierto?,
era el Hijo del Altísimo. Entonces ya se está hablando de que un hijo de Dios, no un hijo, sino el Hijo de Dios, porque es el unigénito de Dios, es también ahora hijo de María. Esa es otra reflexión muy importante del texto de San Mateo y del texto de San Lucas, ¿no? O sea, el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios que van a ser, será llamado Hijo de Dios, es también ahora hijo de María. Es una manera de hablar, es solamente podemos entenderlo de manera alegórica o qué sé yo, pues ahora vamos a ver, porque podríamos hacerlo así. Bueno, pero también somos hijos de Dios todos, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos a entenderlo porque hay muchos más textos. Adelante, hay cosas padre. que son mucho más profundas. Perfecto. Bien, y yo les decía, en los evangelios, claro, San Mateo, San Lucas está narrándonos siempre la infancia de Cristo. En San Marcos empieza desde San Juan Bautista, entonces no tenemos esa parte. Pero en San Juan aparece el prólogo y dicen muchos, bueno, ahí no aparece María, solamente aparece que el Verbo se hizo carne. Y se hizo carne y se hizo carne. O sea, no, ¿en dónde se hizo carne? ¿Cómo se hizo carne? No sabemos. ¿Entiendes? Pero se hizo carne. No. Dice, o un poquito más antes, en 1:12, ¿no? Pero a todos los que renacieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni del deseo del hombre, sino nació de Dios. Bueno, ese texto chiquitito lo utiliza el padre Ignacio de la Poterí para explicar que ¿quiénes son los nacidos, los que no han nacido ni de la carne ni de la sangre? Los que no han nacido del deseo del hombre, sino que han nacido de Dios. Bueno, el primero es Cristo, que no nació ni de deseo carnal, ni tampoco nació de carne y sangre, o sea, de complementación copulativa, ¿cierto?, entre varón y mujer. Ese es el Hijo de Dios. Pero no solamente el Hijo de Dios, sino ¿quién iba a engendrar al Hijo de Dios? Bueno, eso es todo un texto exegético, yo sencillamente lo menciono, pero que nos serviría muchísimo también para decir cosas así. Ahora bien, también el evangelista San Juan, ¿cierto?, cuando habla de que el Verbo se hizo carne, ¿sí?, no dice como el inicio en el Génesis, Dios tomó barro, ¿no? Porque también hay un supósito anterior, ¿no? Dios tomó barro y lo insufló. Ahora dice el Verbo de Dios, ya no el Espíritu que Dios envía, que es el alma que le envía al hombre, sino ahora el Verbo de Dios, ese que es Dios Todopoderoso, que en el principio estaba con el Padre y por el cual todo se hizo, se ha hecho carne. Ahora, hacerse carne no es hacerse barro, es hacerse carne. O sea, eso es una manera arcaica, una manera bíblica de decir se ha hecho hombre. Pero para hacerse hombre, ¿sí?, Dios, que podía hacerlo de todas las maneras posibles, podía haber hecho a Jesucristo directamente como el barro de la tierra de Adán, ¿cierto? Pero dice históricamente que Dios pidió la autorización a una mujer. El Papa San Juan Pablo II, Wow. en sus escritos acerca de María, acerca del Espíritu Santo, dice, María Santísima encarna, o sea, no solamente que por ella se da la encarnación, sino que ella encarna a la humanidad libre, a la que Dios la respeta en libertad. Qué bello. Qué bello y qué profundo. Eso, claro, porque a los profetas tú vas a hablar. A Moisés, a Abraham, sal de tu tierra. Sí. A Moisés, vas a ir a ver al faraón. Da órdenes. Sí. Cumple las órdenes. Jonás, ve a Nínive. No quiere ir Jonás, lo va a buscar. O sea, se mete se tira al mar en la ballena, lo saca de la ballena, vete a Nínive. A María, el ángel le pregunta, Dios te ha encomendado esto. Y María responde, he aquí la esclava del Señor. Es la mujer libre, es la humanidad libre. Entonces, bueno, ¿ven? Entonces es una cosa bárbara. Por eso, hablar de María, y para colmo decimos, María es nuestra madre. ¿Qué madre tenemos, no? O sea, Dios mío, bueno, eso es otra cosa más como para seguir charlando. Pero, muy bien, ahora, vamos a otro texto más de San Lucas, ¿sí? Que este texto es muy importante porque es muy explícito, ¿sí? En San Lucas 1:43, ya cuando la Virgen ha recibido al ángel, el ángel se ha ido, va a visitar a su prima Isabel y entonces dice en 1:43 que cuando ella se acercaba, sale Isabel y llena del Espíritu Santo, ¿no? Dice así, 1:40, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando a gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu seno.
y acá está el texto valiosísimo para lo que hablamos. ¿Quién soy yo o de quién viene a mí que la madre de mi Señor me visite? O sea que ya Isabel, que está llena del Espíritu Santo, declama, recita el credo y recita el Theotokos. ¿Quién soy yo para que me visite la madre del Kyrios? ¿Quién es el Kyrios? Es el Señor. El Señor no se refiere a cualquiera, se refiere a Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces ya hay una explícita revelación aquí de que María es la madre de su Señor. No de cualquier, no, o sea, del hijo de David, pero ese hijo de David es el que David dijo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Es el Dios Todopoderoso. Y acá, a ver, ¿qué persona puede ya pensar que María no es madre del Señor, del Hijo de Dios? ¿Ok? Ya acá hay un tema ahora. Pero aún todavía queda nuestra inseguridad, pero decir madre de Dios no es muy arriesgado. Eso. Porque una cosa es decir madre del Hijo de Dios, Así es. madre de Jesús, pero decir madre de Dios, bueno. Entonces, para complementar esto, por eso es una cosa importantísima, para complementar esta cuestión de fe, nosotros nos servimos de los textos escriturísticos, pero además usamos la cabeza, pues. O sea, hay que razonar la fe. La teología católica es el recurso que Dios también nos da para poder reflexionar, para poder explicitar y para poder explicar la fe. O sea, por medio de la teología, a veces los protestantes le tienen miedo, terror y aversión a la teología, porque dice, esas son cosas humanas. Nosotros nos servimos de la Biblia, pero la Biblia hay que razonarla. La Biblia hay que pensarla, hay que reflexionarla para escuchar lo que Dios nos dice y también para poder entenderla para nosotros mismos. Hay que reflexionarla. Padre, perdone, algunos se puede estar aquí escandalizando y diciendo, a ver, padre, se está contradiciendo porque al inicio y estamos hablando, el título del programa es María, Madre de Dios, que es un dogma, y alguien diría, pero la fe de ustedes es dogmática, impositiva, no se les permite razonar, parecen muchas veces viene como insulto, ¿no? Ustedes tienen una fe borreguil, ¿no? O sea, no razonan lo que creen. Padre, ¿a quién le hago caso? ¿Usted nos está contradiciendo o qué? Porque me ha hecho acordar que en el Islam, por ejemplo, no se le permite al creyente ni cuestionar nada del Corán, ni mucho menos, incluso está la pena de muerte, me parece, cosas bastante... Y aquí usted nos habla de que los católicos usan la razón, incluso algún momento no sé si le va a dar tiempo, pero que hay una filosofía, claro, como la teología, que permite utilizar sanamente la razón en estos dogmas y en la revelación, parece contradictorio. Claro, bueno, en principio, quienes afirman cosas así desconocen evidentemente la fe católica, porque la fe desde el principio ha sido razonante, desde el principio ha sido reflexiva, desde el principio, desde Cristo, cuando Cristo nos enseña las parábolas. ¿Qué hacen las parábolas con nosotros? Nos hacen razonar. ¿Qué tiene que ver un grano de trigo o el grano de mostaza? ¿Qué tiene que ver el sembrador? ¿Qué tiene que ver el hijo pródigo conmigo? ¿Qué tiene que ver? ¿No tengo que hacer una reflexión allí? ¿No tengo que hacer una explicación? ¿No tengo que dar una explicación? O sea, es más, los discípulos le dicen a Jesucristo, explícanos las parábolas. O sea, la fe y la revelación de Jesucristo exige una explicación. El hombre necesita y es exigitiva la fe, para la fe, una explicación. Qué maravilla. Entonces, por eso la razón humana es importantísima. Ahora, una cosa, es importante decirlo, ¿no? Porque hablar de que nosotros tenemos una fe dogmática, sí es cierto, pero el tema de la palabra dogmática, a partir de la filosofía moderna y contemporánea, la palabra dogmática es un término que se utiliza de manera peyorativa para decir, es algo obligado, despectivo, es algo que, es muy despectiva. La palabra decir, tú eres un dogmático, es más bien un dogmatista. Intolerante, es alguien ¿no? Claro, que dice verdades y que no acepta las opiniones, que no permite las opiniones de otros. No. Evidentemente, la palabra de Dios es verdad. Y como decía San Pablo, es espada de doble filo y corta para todo lado. O sea, no se casa con nadie. O te adhieres a esa verdad, ¿me entiendes? Que es lo que sostiene el mundo, porque Cristo es la verdad, o te vas de ella y te apartas de ella. Y puedes increparla, maldecirla, pero la verdad te va a exhortar,
te va a decir constantemente. Claro. Porque eso va a nuestra razón. Claro. ¿Okay? Entonces digamos, este paréntesis me parece Genial, también muy importante, genial. el que has dicho tú, porque somos dogmáticos porque creemos en verdades, pero dogmatistas, es decir, en el sentido peyorativo, de decir que nosotros no aceptamos razonar ni pensamientos que vengan a favor o que nos ayuden, por ejemplo, a pensar las cosas de la fe, de ninguna manera. ¡Qué maravilla! Porque alguna ¿No? vez, quizá a usted mismo le ha pasado, que es la clásica de nuestros hermanos no católicos, suelen decir, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice lo que tú estás mencionando? Por ejemplo, una palabra catequesis. Bueno, aparte que es palabra griega, pero es la enseñanza y todo, pero te dicen, no está. Y es lo que usted nos acaba de decir, la explicación razonada de la fe. O sea, es el término purgatorio, el término por ejemplo, misa y tantos otros términos, ¿no? que nos achacan. Dogmas, por ejemplo. Pero los mismos hermanos protestantes hacen razonamientos. Porque, por ejemplo, los hermanos protestantes dicen, María tuvo más hijos. Y tú dices, a ver, ¿dónde aparece eso? No, porque se dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesucristo fue a su tierra, este no es el hijo de María, o sea, no es el hijo del carpintero, y su madre María no está aquí, y sus hermanos, Santiago, Simón y Judas, y sus hermanas no están acá. Entonces Jesús tenía más hermanos, entonces eran otros hijos de María. Eso es un razonamiento. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, ¿te das cuenta? Has razonado. Así es. No te guías de la Biblia, has hecho un razonamiento, porque no se dice jamás que son hijos de María. Dicen que son hermanos de Jesús. Así es. Son otras cosas. Están sacando una conclusión de dos premisas, claro. Eso es un razonamiento extra bíblico. Así es. ¿Ok? Y entonces, bueno, por eso, entonces hasta al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Entonces, por más literalista que quieras ser, siempre tienes que razonar. Eso es parte de la mente humana. Muy bien. Entonces, seguimos un poco acerca de eso. Entonces, la teología aparece allí. Perdone, padre, sí. que ya nos toca otra pausa. Esto es una locura, como decíamos, el tiempo. Pero no, a mí, o sea, creo que puede ayudar mejor ir paso a paso, porque con mucho gusto, yo sé que usted también, dentro de sus ocupaciones, se lo permitan, podemos continuar en un segundo programa, pero mejor ir pasito a pasito con estos paréntesis que puedan ayudar. Y yo le invito ahora a la última pausa del programa, para que también usted a lo mejor le dé tiempo a ver qué idea podemos avanzar o reforzar. Y nuevamente, perdone que insista, yo suelo ser mal alumno, padre, pero me ha hecho pensar nuevamente, incluso desde el campo, es el racionalismo protestante, efectivamente, sobre todo de corte alemán, pero esta ya distinción que desde ya al inicio se da del cristianismo, padre, pero dividir y separar Jesús por un lado y Dios por otro lado. Entonces, ya digo, aunque usted lo ha dicho, que este es una herejía de corte nestoriano, se lo dejo a usted para que nos explique luego. Pero qué fácil, ¿no? Porque como un hermano separado, y hasta alguna persona que lea la Biblia y no sea no creyente, puede pasarse rápido este texto. Bueno, ¿cómo me explicas tú entonces que María es madre de Jesús? ¿Cómo interpretamos esto? Entonces, claro. ¿Qué luz nos podría usted dar un poquito? Porque quizá, o yo, repito, no lo he entendido bien todavía y alguien se lo plantea también. Para nosotros que es tan sencillo entender que es madre de Dios, pero ¿cómo de aquí salen corrientes tan diversas que han hecho entre el cristianismo mismo tanto revuelo? Padre Pierre Martínez, le invito a una brevísima pausa. Perfecto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, seguro que como yo también aprendiendo tanto de la explicación de nuestro invitado de hoy acerca de María, Madre de Dios, con el Padre Pierre Martínez Valencia. Está virtualmente conectado con nosotros y es una alegría aprender mucho de lo que nos enseña. La última pausa del programa, si ustedes están recién conectando, no se preocupen, va a estar en nuestras plataformas digitales también, que las mencionaré a continuación aquí en Hacia el Encuentro con Dios.
Queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, continuamos con este bellísimo tema en este momento, como decíamos en el primer bloque, con nuestro invitado, que es el Padre Pierre Martínez. Está aquí virtualmente conectado con nosotros, aunque este programa se prepara con anticipación. Le agradecemos nuevamente al Padre Pierre Martínez Valencia. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir estos temas, los prepara. Y nos decía una introducción muy interesante. Hemos visto unas citas muy sencillas, pero a lo mejor nos hace falta a todos repasarlas mejor, de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. Y ustedes, repito, amigos de NC, nos pueden estar viendo, pueden volver a ver este programa a través de nuestra plataforma en Facebook como NCTV o NC Radio también, en nuestro canal de YouTube como NCTV Perú. Y también en nuestra web, no se preocupen, y este espacio también se suele repetir en la programación en otro momento. Y Padre, nuevamente bienvenido. En el segundo bloque ya entrábamos un poquito más a hablar de este encarnar, de encarnarse, lo divino, por así decirlo. Y hicimos un paréntesis grande, pero muy interesante, de cómo nuestra fe, qué belleza, es razonable. Y me hace pensar ahora mismo para quizá el bloque que usted me acaba de decir, que puede ser un poquito más denso, pero yo sé que lo va a explicar siempre así tan bonito, pero siempre la fe y Dios contempla la integridad del hombre, no solo la razón, no solo la fe, no solo que creas un fideísmo, sino ese campo bello que le da esa libertad, como usted bellamente citaba a Juan Pablo II, ¿ve? Como esa María, la Virgen, nuestra Madre, encarna a la humanidad libre, en ese sentido amplio, que podemos, incluso, qué misterio, rechazar a Dios y rechazar la fe. Qué misterio. Padre, bienvenido. Claro, claro. Y además nuestra fe es razonante, es razonable, pero también es apasionante. Qué bonito. Ok, o sea, nuestra fe no solamente es de la razón, nosotros no somos computadoras. Es verdad. Por eso cuando uno dice que María es nuestra madre, o sea, toda la alegría, todo el contento, todo el cariño, toda la belleza que significa tener una madre, ¿no? Eso es María. O sea, Dios nos ha dado una madre. Y esa madre es la madre de su hijo, para colmo, ¿no? O sea, ¿qué madre nos ha dado? Entonces, esas reflexiones racionales que podemos hacer tienen que después llegar a la gran devoción. Y el hecho de que la Iglesia Católica sea tan mariana, que los protestantes se enojen porque nosotros tenemos una devoción tan mariana, no es otra cosa que la respuesta al gran don que Dios nos ha dado al darnos a su Hijo, y no conforme solamente con darnos a su Hijo, nos ha dado a su madre. Qué bello. A la madre de su Hijo, ¿no? Sí. Entonces ¿cómo no tener devoción? ¿Cómo no amarla? Bueno, igual estoy ya dando conclusiones cuando todavía no hemos llegado ni a la mitad, pero me interesa mucho decirlo porque nosotros tenemos que tener un cristianismo vivo. No es un cristianismo ideologizado, Así es. Un cristianismo solamente de ideas, de razonamientos, de ideologías. Nosotros tenemos un cristianismo que es vivo. La palabra es viva y eficaz, ¿no? Tajante como espada de doble filo. Todo eso es texto escriturístico, ¿no? Muy bien, pero ahora hay que razonarlo. Entonces, los textos nos han hablado de que Jesús, que era el nombre que le tenía que poner, porque además el ángel le dice a la Virgen, ¿no?, que ella que le va a poner por nombre Jesús, sí, ¿cierto? Perdón, me parece que es San José, ¿no? A San José le dice que se va a llamar Jesús, tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará. Bueno, ese Jesús es llamado por el ángel también a la Virgen, ¿cierto? El Santo de Dios, el Emmanuel, el ángel le dice a la Virgen, le vas a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros, cita de Isaías. Bueno, ahora hay que analizar eso. O sea, todos esos textos ya los hemos leído, pero no podemos sacar todavía conclusiones, tenemos que razonarlos. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Porque antes de hablar de María y de Madre de Dios y cosas así, tenemos que hablar de lo más importante, de lo principal y esencial de esto, que es ¿cómo puede ser que Dios tenga un hijo? Ajá. ¿Ok? Más allá de hablar de que la madre tuvo un hijo que es Dios, ahora hay que hablar como primer punto, porque de ahí viene de que María sea Madre de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios tenga un hijo? ¿Qué significa esto? ¿Qué misterio es este que nos está contando la Biblia? ¿Qué cosa más extraña puede pasar que después de todos los milenios que vivieron los judíos, en donde se les dijo, se les replicó y se les castigó tan severamente en tantas oportunidades por la idolatría y creer en otros dioses,
Y cuando se les aseveró tantas veces que Dios es uno, resulta que ahora Dios es trino. ¿Se entiende? Sí, sí, O sí, sea, sí. una de las cosas que suenan muy importantes para tomar en cuenta es que si tú te das cuenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nunca aparece explícitamente, porque sí aparece de manera velada, a modo de imagen, como figura, la Trinidad. Ya en el Génesis se dice el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Ya se dice la sabiduría, ¿no? Que viene de Dios, es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, ¿no? Está sobre ellos, el Espíritu de Dios, cosas así, ¿no? Entonces ya se habla de la Trinidad, pero de manera de verdad, nadie podía entender que Dios era unitrino. Pero en cuanto aparece el Nuevo Testamento, desde los inicios del Nuevo Testamento, Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo estaba en Dios, estaba en Dios. El Verbo era Dios. O sea, ¿cómo va a estar en Dios y es Dios? Ya, Claro. entonces, ya acá hay un tremendo misterio, el misterio más grande y profundo, el misterio íntimo de la inmanencia de Dios, o sea, de lo interno de Dios. Entonces, para poder hablar de María como Madre de Dios, hay que aprender qué es la Trinidad. Hay que aprender que Dios es uno, pero también es tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Que por Y cierto, entendiendo eso, padre Pierre, perdone, que por cierto alguna facción no católica niega la Trinidad. ¿Ve? O sea, y la pregunta que le hice también en el primero o segundo bloque, no pasa nada si se habla de María o no se habla de María, sí pasa algo. Y está abriendo todo un tema. Qué bonito, padre, porque me pongo como un judío, en cierto modo entendible de ese momento, padre. Era en cierto modo entendible de que les chocara mucho esta Trinidad de Dios. Yo soy, si me vierais a mí, veríais al Padre. O sea, en cierto modo es entendible, aunque ellos tuvieron los milagros de Jesús y tuvieron otros signos por los cuales, digamos, les tenían que ayudar a ese paso difícil, como usted bellamente lo explica, que era como un muro que se les presentaba, pero no imposible, por cierto, ¿no? Y también ciertas sectas, son sectas, eso, no católicas, evidente, pero que niegan precisamente la Trinidad, ¿no? claro. Y qué bello, el hablar de María, cómo da más luz sobre Cristo. Claro, porque mira, lo que dices tú de los judíos era claro, o sea, ellos, si se basaban en su ley mosaica, igual era porque entendían poco lo que Jesús les decía, ¿no? Pero si se basaban en su ley mosaica, Dios es solamente uno. Y tú te estás haciendo igual a Dios. Y un hombre no puede ser igual a Dios. Claro. O sea, ese era el escándalo. Claro. Por eso lo condena a Jesucristo. Se hace Dios. Sí. Porque dice que es hijo de Dios. Sí. Te conjuro, dice Caifás, ¿no? Te conjuro ante el Dios Altísimo. ¿Eres tú el hijo de Dios? Pues yo lo soy. O sea, y esa fue la condenación de Cristo. Es el hijo de Dios. Ahora, ¿cómo Dios puede tener un hijo? Bueno, resulta que, sea de la manera que sea, yo no voy a explicar. Santo Tomás, San Agustín principalmente, es el que explica el tema de la Trinidad. Después Santo Tomás, de una manera mucho más aguda, completa estos textos que nos dan cierto aviso, porque no es que vamos a entender toda la Trinidad, pero al menos nos dice, bueno, la cosa no es tampoco tan descabellada, o sea, no es que está apartada de nuestra razón. La Trinidad es algo que se puede entender, se puede comprender. Y es muy bonito porque San Agustín, y esto lo llevó a Santo Tomás también, tenían una clara idea, decían, Dios nos ha creado, o sea, ¿cómo entender la Trinidad? A ver, tú ponte a pensar, Dios que es uno, es tres, pero esos tres es uno. ¿Cómo puede ser? Uno, tres, pero tres es igual a uno. ¿Cómo es eso? Me hace acordar el ejemplo... Ni aritmética, ni matemática. ¿No? El ejemplo clásico de San Agustín, ¿no? Que al entrar en este misterio y se pone en la arena y ve un niño que llevaba el mar, quería meterlo en un hoyo de la arena y el niño... Y le dice, oye, niño, ¿qué haces? Pues tratando de meter el mar aquí en la arena. Lo mismo quieres hacer tú al entender la Trinidad. Claro. Pero fíjate, porque eso no quedó así, porque San Agustín no se quedó ahí. Es verdad. San Agustín, en la introducción del Tratado de Trinitate, dice, este es el libro que más dolor, dificultad y sufrimiento me ha costado. pero es también el libro que más gozo me ha dado. Mira tú. Bueno, pero ¿de dónde parte San Agustín? A ver, ¿cómo quiere entender la Trinidad? San Agustín dice, bueno, a ver, yo
no entiendo, ¿cómo puede ser Dios tres? ¿Cómo puede ser uno? Bueno, ¿cómo es esto? El Evangelio nos muestra que son tres, pero no es uno, y la Iglesia durante todos esos siglos nos está diciendo, y el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla nos han dicho tal cosa. ¿Cómo se entiende? Entonces mira lo que dice San Agustín, ¿eh? Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y si somos imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que tener una imagencita de la Trinidad. Wow. Nosotros tenemos que tener algo de la Trinidad. Increíble, o sea, si no, claro. no seríamos imagen de la Trinidad. O sea, no seríamos imagen de Dios. Porque Dios, ¿qué es? Claro. No solamente es uno, no solamente es espiritual. No, es trino. Tiene que haber una imagen de la Trinidad en nosotros. Bueno, y cuando descubre, yo no lo voy a explicar en pormenor, solamente lo nombro, cuando descubre cómo el hombre tiene dos actividades espirituales, las de conocer y las de amar, y que esas dos actividades manifiestan su espiritualidad, y cómo justamente por ser espiritual es imagen de Dios, y cómo todo ser espiritual piensa y ama, se da cuenta de que Dios, que también piensa y ama, puede tener esto como, digámoslo así, parámetro para que nosotros podamos entender que es uno y trino. Porque el verbo de Dios se engendra a modo de conocimiento, dice San Agustín, y Santo Tomás lo completa, y el Espíritu Santo se genera en la Trinidad a modo de amor del Padre y del Hijo. ¿Ok? Es figura de la Trinidad. O sea, el hombre es figura de la Trinidad. Pero claro, nosotros es elemental, es muy pequeñito, pero en Dios Padre, es uno solo. No puedo aguantarme ¿Okay? una pregunta, aunque ya me han marcado el tiempo aquí, pero Padre, esto podría en cierto modo, a lo mejor nos da otro programa, otra serie de programas, esto, digamos, fundamente en algún sentido, sobre todo la parte católica, que en realidad da toda la cultura y la esencia al mundo, pero justifica el mismo tema de la dignidad humana que tanto se menciona, se fundamenta, se dice, porque voy a ver en cada hermano, sea de la raza que sea, la condición que sea, pequeñas imágenes de Dios. Claro, claro que sí. O sea, la dignidad humana en este mundo no es porque el hombre es alguien más que habita. Con la dignidad de los animalitos hay que respetarlos, hay que quererlos, ¿cierto? Pero la dignidad humana es porque es imagen de Dios, imago Dei, y esa imagen de Dios es lo que te decía, es imagen no solamente de la unidad de Dios, de la espiritualidad de Dios, sino es imagen de la Trinidad de Dios. Caramba. Es imagen y la sociedad humana. San Agustín pone otro argumento cuando habla del hombre, ¿no? La familia, dice, así como la familia es una sola, pero en esta unidad se da la figura paterna, la figura materna, la figura del Hijo, así también en la Trinidad. Somos una imagencita, la familia también es una imagen de la Trinidad, por eso destruye la familia, destruye la imagen de Dios, destruye el cristianismo. Destruyes la familia, destruyes el cristianismo. Ajá. Ahora, tú puedes romper iglesias, claro. tú puedes romper iglesias. Tú puedes quemar santuarios. La iglesia que ilumina es la que arde, dicen los comunistas, ¿no? Sí. Tú puedes quemar iglesias, la iglesia va a subsistir. Pero destruyes la familia y destruyes la imagen de Dios. Ahora destruyes la persona. Se puede entender por qué estos ataques contra la familia estos años y que no han cesado, por cierto, sino más bien se intensifican, Padre. Claro, bueno, claro Padre, sí. Tenemos que ir terminando como la clase. ¿Con qué idea podríamos...? Ha estado muy... Yo sé que nos queda a lo mejor el 90% del material que usted ha preparado y a lo mejor nos da eso para 9 programas más, así que no hay que desanimarnos. Pero Padre, ¿con qué idea podríamos? Porque mire, solo contemplar a la Madre nuestra y Madre de Dios nos ha llevado un recorrido tan rico y tan profundo, aunque sea por encima de tantos temas de la Iglesia. ¿Con qué idea o tema podríamos terminar, Padre? Porque podemos conocer mucho, pero sobre todo es amar, ¿no? Y caer en la cuenta de todo esto. Claro, entendiendo eso lo que dice el Kempis, ¿no? No es tanto el leer mucho, el conocer mucho, sino el gustar mucho lo que se conoce, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, yo creo que lo que decíamos al inicio, que nuestra fe tiene que devenir después en la piedad, ¿no? Entender que es una madre, ¿qué es una madre, no? ¿Quién es esa madre? ¿A quién tuvo como hijo? ¿Y a quiénes tiene ahora como hijos? Nos tiene que llevar a nosotros a rezar con mucha mayor piedad nuestro rosario, a rezar el Ave María y decirle llena de gracia, ¿no? Con tanto cariño. Y el decir Santa María, Madre de Dios, que fue una adición que le metieron después al Dios te salve María, ¿no? Posterior, bueno, al decir Dios te salve María, Madre de Dios, cuando decimos eso, ¿cómo tiene que alegrar nuestro corazón, ¿no? Saltar de alegría como cuando Isabel escuchó el saludo de María
a la presencia de María dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para tener una madre así? Una madre como la madre de Dios, Dios mío, qué regalo, qué gozo, o sea, no cabe, ¿no? Nunquam satis, decía San Bernardo. Claro. De María nadie ha dicho todo lo que tiene que decir. Padre, Nadie podrá y decir. perdone usted que también es confesor, y ahora sí, estos segunditos, a pesar de nuestras fragilidades, Padre, de nuestras miserias, que a veces nos hacen alejarnos o ya no quiero saber, no, esta es una madre solo para los buenos, algo así, y es a veces la imagen que tenemos de Dios también. Claro, mira, en principio no. María, digamos, Dios es inmensamente, digamos, perfectísimo e inmensamente bueno, cariñoso, dice la Sagrada Escritura, con todas sus criaturas. ¿Y por qué es cariñoso con todas sus criaturas? Ha querido darnos una madre que, así como encarnaba la libertad, así como representaba la libertad humana, representa también el cariño y la caricia de Dios, ¿no? La madre es eso, es el cariño de Dios, es la madre que ama ante toda circunstancia, digamos, con todas las cosas buenas y malas, en cualquier momento, en cualquier, digamos, momento del día y de la vida, la madre ama, ¿no? Ama siempre. Esa es María. Qué bello. Es el amor de Dios representado en la figura de una madre. ¿Quién normal, ser normal en esta tierra no ama a su madre? Bueno, y qué madre tenemos en María, ¿no? Es verdad. Padre Pierre Martínez, muchísimas gracias. Por favor, ojalá el tiempo, sus actividades intensas nos permitan seguir con una segunda o tercera parte, incluso si hace falta, de este dogma. Bueno, y hay más dogmas, la Iglesia tiene más dogmas, y de María, si no me equivoco, hay 3 más, o no sé si 4. Sí, pero sí. qué alegría, y ojalá usted pueda acompañarnos para terminar este primer dogma, decíamos, de María, Madre de Dios, con esa aplicación práctica y sencilla a nuestra vida. Padre, muchísimas gracias. Le pedimos la bendición de Dios, la bendición sacerdotal para este equipo de trabajo y todos los amigos que van a contactarse con este programa. Bien, para servirlos y agradecerles nuevamente la posibilidad que me dan también de poder llegar a todas estas personas a las que ustedes llegan con tanto esfuerzo, ¿no? Y que necesitan, como les decíamos al inicio del programa, una palabrita también de aliento, de esperanza, y que compartamos nuestra fe, ¿cierto? Compartamos la vivencia en Jesucristo. Bueno, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre, la Virgen lo cuide. Hasta pronto. Igualmente, chao, hasta luego. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, con esta alegría de este tema, a ustedes también les esperamos en otro espacio, es el Encuentro con Dios, y no se olviden de seguir con nuestra programación, y así como con su oración, no se olviden, su colaboración también es importante para que esta plataforma siga no solo entreteniendo, no es nuestro fin, sino formar siempre para que nuestra fe crezca y gustemos de Dios. Con nosotros, hasta una próxima ocasión en Hacia el Encuentro con Dios.